Hola a todos y todas. Hoy voy a comentar las estimaciones de crecimiento global publicadas la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional en su conocido World Economic Outlook. Y como habréis podido comprobar también en el título, no solo estos datos más recientes, sino un periodo de 20 años comprendido entre el inicio de la crisis financiera global en el año 2008 y las estimaciones no solo para este año en cuestión, el 2022, sino para los próximos 5 años hasta 2027, siempre con datos del FMI. Me presento para aquellos que no me conozcáis. Yo soy economista, experto en China, país en el que he vivido y trabajado durante una década, y también otros países emergentes. He desarrollado proyectos, como veis ahí, sobre todo en algunos de la región asiática. Y bueno, más recientemente y durante los últimos años he sido galardonado con ese premio de crédito y caución de uno de los economistas más influyentes en Twitter, que lo tenéis ahí indicado. Comienzo por esta tabla que suelo actualizar en abril y octubre, cuando se publican las estimaciones también del FMI, que podéis consultar en el link que tenéis. Y en ella, bueno, pues se ven lo que ha sucedido los 2 años anteriores, el año en curso, también con esa diferencia entre las previsiones hace medio año y hace un año, y los 2 años posteriores estimados. Bueno, como veis, la caída durante el año 2020 por efecto de la pandemia ha sido prácticamente generalizada en todos los países. Este es el caso de los países desarrollados. En su conjunto, la caída fue de un 4,5%. La recuperación en el año 2021 fue relativamente vigorosa. Es cierto que en parte desigual en algunos países y en otros, como podemos ver ahí. Y para este año, las últimas estimaciones, como decía, publicadas hace pocos días, esperan un crecimiento del 3,3%. Más adelante veremos en detalle algunos de estos países o regiones, con lo cual, como digo, bueno, podéis consultarlo posteriormente. Tan solo remarcar que prácticamente es lo que se esperaba hace un año, como veis ahí, en abril del 2021, pero se han rebajado considerablemente frente a lo que se esperaba, que era un crecimiento bastante mayor en octubre del año pasado. Como veis, el recorte ha sido prácticamente uniforme en todos los países de Europa, exceptuando Irlanda. Este es el caso para los países emergentes, en los cuales la caída, bueno, pues fue de un 2%, relativamente menor, y la recuperación sí fue bastante fuerte, muy cercana al 7%. La rebaja de estimaciones con respecto a hace medio año, bueno, pues es considerable, pasando de un 5,1 hasta un 3,8, y moderación en los 2 próximos años, con un crecimiento en torno al 4,5%. También posteriormente veremos algunos países seleccionados. Este es el histórico en los últimos 20 años, como os comentaba, y siempre en las próximas slides, que vais a ver que también analizamos, como decía, regiones y países, vamos a ver 2 periodos. Un periodo de crecimiento real, que ya hemos tenido, y su media, como veis ahí, Compound Annual Growth Rate, entre 2008 y 2021, con 2 crisis importantes que ha habido en ese periodo de 14 años. Bueno, pues en este caso se ve que la crisis financiera global no tuvo
finalmente un impacto significativo. El PIB, bueno, pues quedó prácticamente plano ese año, pero sí que en el caso de la pandemia hemos tenido la caída más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, como veis ahí, pero luego una recuperación muy vigorosa. De hecho, el crecimiento el año pasado fue el mayor desde el año 1973, superando el 6% a nivel global. La media para este periodo ha sido ligeramente superior al 3%, como veis ahí, y para los próximos años, incluyendo 2022 en el que estamos y los 5 siguientes, se espera un crecimiento alrededor del 3,4%. En general lo que vais a ver es que sobre todo el FMI en muchas ocasiones espera que el futuro siempre sea mejor. Son bastante optimistas con las previsiones, no solo en estas a nivel global, pero bueno, hay que tener en cuenta muchos factores. Es cierto que hay muchos puntos en los cuales podemos ver cómo el crecimiento se reduce, que vamos a analizar después, no solo bueno, pues por ese conflicto que todavía continúa en Ucrania, sino bueno, la deceleración de China, que puede afectar también de forma importante. En cualquier caso, como digo, ya veis que suelen ser bastante optimistas con las previsiones y es lo que vemos ahí. El caso para países desarrollados y emergentes. En general, el gap o la diferencia que vemos a medio-largo plazo, bueno, pues ya veis que está situada más o menos en la media que vimos entre el año 2014-2018. Como veis, los países desarrollados a medio-largo plazo estarían bueno, pues alrededor del 2%, mientras que los emergentes crecerían algo más del 4%. En el periodo anterior, con datos que ya conocemos, bueno, pues el impacto en la crisis financiera global fue mucho mayor en los países desarrollados, mientras que los emergentes todavía tuvieron un crecimiento cercano al 3% y eso veremos después que es principalmente gracias al caso de China, mientras que en la crisis por la pandemia sí que la caída en países emergentes también ha sido considerable, pero bueno, en cualquier caso, pues también 2 puntos menor a la bajada que tuvieron los países desarrollados. Esto es la cuota que representan los países desarrollados y los emergentes a nivel global, en términos de paridad del poder adquisitivo. Bueno, el 2007 marcó ese punto de equilibrio de alguna manera, en los cuales tanto los desarrollados como los emergentes bueno, pues tenían el 50% a nivel global. A partir del 2008, y como os indicaba anteriormente, gracias a que la caída fue menor, vemos cómo esa cuota ha seguido subiendo hasta situarse el año pasado ya muy cerca del 60% del total. Como digo, son datos a la paridad del poder adquisitivo teniendo en cuenta las divisas de cada uno de los países, tanto desarrollados como emergentes. En el caso de los desarrollados, bueno, pues está ligeramente por encima del 40%. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos y por qué se ha producido esto? Bueno, pues básicamente las dos potencias mundiales, ya veis en los datos cómo han cambiado sobre todo el crecimiento muy fuerte en el caso de China, que pasa desde prácticamente el 12% a subir 8 puntos que se esperan en el 2027. Por contra, pues, la caída progresiva de Estados Unidos que no es tan considerable. Más bien ha sido en detrimento de los países europeos que representan cada vez menor cuota. En términos per cápita, bueno, pues lo que vemos es que ese gap, esa diferencia todavía entre desarrollados y emergentes sigue siendo considerable y además
En las estimaciones a nivel global, como veis, a pesar del crecimiento, sobre todo, que será mayor en países emergentes, por encima del 6%, pero en desarrollados, teniendo en cuenta ese crecimiento del 4,1% como la base sigue siendo mayor, vemos que es difícil que ese gap se pueda estrechar. Además, el crecimiento poblacional en países emergentes, que es bastante más rápido que en desarrollados, que tienen prácticamente un estancamiento o incluso caída en su población, como el caso de Japón, o más bien envejecimiento, pues estamos viendo que ese efecto va a ser todavía muy significativo. Estos también son datos a la paridad del poder de compra. Y el caso de las dos potencias y aquellas noticias que ya hace varios años que sucedieron, sobre todo en el año 2016, 2017, en las cuales China superaba como primera potencia económica a Estados Unidos. Una vez más, a la paridad del poder adquisitivo, ya que si tenemos en cuenta en términos nominales, Estados Unidos todavía es un 27% mayor que China. Ese ha sido también el crecimiento medio, como podemos ver ahí, en este periodo entre 2008 y 2021, un 8,3%. Se espera que China continúe a un ritmo similar, si bien, bueno, eso también dependerá mucho no solo del crecimiento real, sino también, obviamente, de la evolución de la divisa y otros puntos, bueno, pues como esa posible liberalización del renminbi. Hemos estado viendo en los últimos meses una apreciación, sobre todo, bueno, pues al euro, pero por esa caída frente al dólar. La estabilidad frente al dólar se ha mantenido relativamente, pero es cierto que se están viendo todavía muchas salidas de capitales y eso podría perjudicar en el medio-largo plazo al renminbi, como algunos analistas ya han apuntado recientemente. Bueno, el caso de Estados Unidos, pues con un crecimiento que incluso se espera sea mayor en este periodo. Creo que son también estimaciones, bueno, pues quizá demasiado optimistas en ambos casos y que habrá que ir revisando y analizando con el tiempo en función de las circunstancias que se vayan produciendo, como decía. Uno de los motores fundamentales del crecimiento, ya sabemos que ha sido la región asiática, no solo por el impacto de China, sino otros países que, a pesar que su contribución ha sido menor, pero bueno, pues también tienen mucha importancia por un crecimiento más dinámico. Bueno, como veis aquí he recogido ese periodo de una década en el cual, bueno, pues fue positivo para ver la contribución de China. Como sabéis, este gráfico, como se entiende, es cuántos puntos del PIB ha aportado, bueno, pues en este caso China, India, el resto de Asia emergente y el resto del mundo. No quiere decir, como digo, que ese haya sido el crecimiento acumulado en ese periodo, sino en qué porcentaje ha contribuido. Por ejemplo, imaginad que el crecimiento en un año concreto ha sido del 1%, y China contribuye con el 30%. Pues de ese 1%, el 0,3% habría sido gracias al crecimiento chino. Más o menos esto es lo que ha pasado en esa década. Entre el año 2010 y 2019, China contribuía con un 36%, más de la tercera parte del crecimiento global. Las estimaciones a partir del año 2022, ya veis que se reduce considerablemente en favor, además, bueno, pues de otros países que, como habéis visto anteriormente en la tabla y vamos a ver después, como el caso de India o el resto de Asia emergente, están tomando de alguna forma ese relevo.
contribuyeron un 10% en esa década y a partir de este momento se espera que contribuyan con un 16%. Como digo, hay países con un crecimiento muy dinámico, no solo el caso de India, pero bueno, por ser la mayor economía lo he querido reflejar aquí, sino en el resto de Asia emergente, pues tenemos Indonesia, incluso países más pequeños o que parten de una base mucho más baja, como el caso de Vietnam, pero que ya veis que su crecimiento todavía a medio largo plazo se va a mantener en torno al 6%. Países como Filipinas también, con un crecimiento importante en el sector servicios y que, como digo, esos nuevos periféricos asiáticos, como me gusta llamarlos a mí, pues van a contribuir todavía al crecimiento global. Y a continuación vamos a ver una serie de países seleccionados y también algunas regiones, cuál ha sido el comportamiento y cuáles van a ser, cuáles se espera que siga ese crecimiento. Bueno, pues podéis ver ahí que la crisis financiera global al final no tuvo un impacto significativo en la economía norteamericana, con una caída aproximadamente del 2%, y la recuperación, bueno, pues se produjo prácticamente al año siguiente. Aquí os quiero hacer una puntualización también, y es que veis que aparece el año 2007, pero porque ese sería el año base, ya que tenemos en cuenta el crecimiento en el año 2008. Para considerar simplemente ese periodo entre el año 2008 y 2027. El cero empezaría ahí y el crecimiento del año 2008, que fue prácticamente plano según los datos recogidos por el FMI, pues ya se apreciaría. En otros casos sí que vamos a ver, bueno, pues que tiene impacto, como el caso posterior. En la pandemia sí que, bueno, pues la caída fue más significativa, como podéis ver ahí, y en media ha crecido un 1,6%. Se espera, una vez más, que el PIB, las estimaciones sean más optimistas en el futuro, pero bueno, de alguna manera esa pendiente, ese crecimiento es bastante constante en Estados Unidos, se sitúa alrededor del 2%. Otros organismos, bueno, pues como la Reserva Federal, también tiene unas previsiones alrededor del 2%, 1,8%, bueno, en ese rango. La segunda economía mundial, como os decía, todavía en términos de PIB nominal, pues ya veis ahí que también reflejo el año 2007, en el año 2008 para tener en cuenta ese crecimiento, que fue alrededor del 7%, y no tuvo ningún impacto, digamos, la crisis y esa caída que muchos países sufrieron en el año 2009. Como veis, la tendencia es clara. Donde sí se rompe ligeramente es con la crisis de la pandemia. Aún así, el crecimiento todavía fue positivo, un 2,3%, si mal no recuerdo. Y en ese periodo, bueno, pues la media se ha reducido, estamos en el 7,6%, pero a partir de ahora, bueno, pues se espera que caiga por debajo del 5%. De hecho, este año ya sabéis que se han recortado estimaciones, no solo por parte de esta institución, sino varias casas de análisis que esperan que ya el PIB se sitúe más en el entorno del 4,5%. Yo también creo que son estimaciones bastante optimistas y mucho más teniendo en cuenta la situación que se está viviendo ahora mismo en la ciudad de Shanghái, con esos contagios subiendo y sobre todo con la política de COVID-0 que el gobierno quiere todavía seguir. Es cierto que sí afecta a otras ciudades, como el caso de Beijing, que recientemente también me comentaban, podría suceder o la gente está esperando algo parecido y por eso, bueno, pues acopio de alimentos en los supermercados y demás, pues eso podría afectar
a la economía china. Hay otros puntos también, como el tráfico de contenedores. Hemos visto recientemente cómo hay una congestión enorme alrededor del puerto de Shanghái, precisamente por estas restricciones, como indicaba, del COVID. Hay que recordar que el puerto de Shanghái representa el 7% del total mundial de los contenedores, con lo cual es una cifra importantísima, y el resto de puertos de China estamos hablando del 40% del total mundial. Si a eso le sumamos a Asia, los puertos asiáticos, que son prácticamente el 27% del total mundial, bueno, pues ya podéis imaginar que esa presión sobre los precios, sobre los tiempos de entrega, bueno, pues puede llegar a dilatarse, ya que, bueno, pues muchos países asiáticos tienen gran dependencia de China por reexportaciones o simplemente viceversa. Hay materiales que tienen que llegar a China o componentes para ser ensamblados ahí y que a continuación salga. Bueno, en un mundo globalizado está claro que esa cadena, si tiene disrupciones y se rompe, pues puede afectar considerablemente. El caso de Japón, que, bueno, pues como sabéis, todavía sigue siendo la tercera economía mundial en términos nominales, y si no tenemos, por supuesto, en cuenta la Unión Europea, pero es un 15% mayor que Alemania. Y eso a pesar de, bueno, como veis en la gráfica, creo que habla por sí sola, ¿no? Bastante significativo, además de otros problemas adicionales que conocemos, ¿no? Pues un largo periodo de una década de estancamiento de la inflación, bueno, de deflación, una población envejecida, pero, como digo, a pesar de eso, pues todavía sigue siendo la tercera economía mundial. En cualquier caso, bueno, pues ya es 4 veces menor que la segunda, que es China. Vemos cómo el impacto de la crisis financiera global fue muy fuerte. El valor que la economía tenía a finales del año 2007 no se recuperó hasta el año 2013, y ahora mismo el efecto de la pandemia parece incluso menor, porque prácticamente ha recuperado ya el nivel que tenía en el año 2019, como podéis ver ahí. Luego lo veremos en otro gráfico mejor en detalle. Y bueno, se espera que el crecimiento en los próximos años se sitúe en torno al 1,2%. Ya sabéis que, como os decía, con ese periodo tan largo en deflación, creo que en estos momentos que muchos países estamos sufriendo una inflación muy fuerte, incluso de 2 dígitos, ellos se alegran, entre comillas, de poder tener inflación, ya que eso, bueno, pues mejorará de alguna manera el consumo, que prácticamente representa un 60% del PIB en Japón. Quizá este es uno de los gráficos que os guste más, por tenerlo más cercano, obviamente. Europa. Bueno, pues una región que relativamente ya con un crecimiento maduro ha sufrido, digamos, no estancamiento, pero como veis hay un crecimiento relativamente débil, en torno al 0,6% la zona euro en ese periodo. Curiosamente se espera que sea mucho mejor en los 6 años próximos, en torno al 1,9%. A mí también me resulta bastante curioso, ¿no? esas estimaciones, pero bueno, sobre todo fundamentadas en los 4 principales países de la zona euro que veis ahí debajo. Y bueno, pues he querido también indicar el Reino Unido. Desde el año 2007, bueno, pues cosas que podemos ver en el gráfico. Vamos primero con otros países y dejamos España para el final. Quien más ha crecido en este periodo, bueno, pues ya lo tenéis ahí, es el Reino Unido,
y eso a pesar, bueno, del Brexit, si bien, bueno, pues digamos que se mezcló esa caída, ¿no?, de alguna manera con la pandemia, por eso quizá vemos que, aunque tenía mucho paralelismo con el crecimiento en Alemania, de hecho, en el año 2019 ese crecimiento acumulado habría estado en torno del 15% aproximadamente, pero luego, bueno, pues como digo, quizá también una parte motivada por el Brexit y otra por la pandemia hacen que la caída sea menor, si bien la recuperación podría ser ligeramente similar, y a largo plazo, bueno, pues tendría un crecimiento incluso más vigoroso que los otros 4 países que represento de la zona euro. En el caso de Alemania, bueno, pues ya lo he comentado, se espera que crezca a partir de este año en media un 1,7%, prácticamente lo mismo que Francia, que también veis ahí, que sería la segunda economía que más ha crecido. A continuación, el caso de Italia, que bueno, al cierre de este año, pues todavía estará un 5% del PIB que tenía en el año 2007. Veis que, bueno, pues un crecimiento, bueno, más bien una caída media anual del 0,4, con lo cual, bueno, pues la destrucción de alguna manera de riqueza en el país es significativa. Y bueno, pues una vez más, optimismo hacia el futuro. Se espera que crezca en torno al 1,3% y aquel nivel que tenía en el año 2007, bueno, pues solo se recuperará en torno al año 2025-2026. Todavía les quedaría un tiempo. Y el caso de España, bueno, pues la caída, como veis ahí, en el año 2009, no fue tan pronunciada, de hecho se sitúa en los mismos niveles de Francia, pero a continuación, mientras el resto de países, incluyendo Italia, llegó a recuperar, si bien luego con la crisis del euro comenzó esa caída, ¿no?, esa W o algunas letras, ¿no?, que les llamaban, ¿no?, curiosas, bueno, pues tuvo su mínimo en 2013 y desde ahí comienza una recuperación, como veis, pues que se trunca, como en el caso de otros países, con el caso de la pandemia. Desde el año 2019, teniendo en cuenta esa referencia, la caída acumulada, bueno, la recuperación va a ser mucho más lenta en España. Este es un gráfico que no lo había reflejado, por lo que os comentaba que quería ver más a largo plazo y este periodo de 20 años, pero la recuperación sí que está siendo más lenta. La caída es del 1,7%, incluso es más del doble que en el caso de Italia, que estaríamos hablando de un 0,8%, si bien luego en España también se considera una recuperación más vigorosa, en parte, bueno, pues gracias al sector servicios, recuperación del turismo, la hostelería, que tiene un peso, bueno, pues significativo y bastante importante en la economía. Para el caso de Asia hemos visto China y quiero ver, bueno, pues un par de ejemplos de otra gran economía como es India, que, como os contaba antes cuando hablaba de la contribución al crecimiento, de alguna manera puede tomar el relevo de China si las cosas, digamos, van más o menos bien. En el caso de India es cierto que hemos visto medidas anteriores que han afectado directamente a la economía y que hemos visto años muy volátiles. Pero bueno, si se cumplen estas estimaciones, crecería en torno al 7% anual, con lo cual, bueno, pues de alguna manera tomaría el relevo. Y esto también implica pues mucho mayor consumo, mayor aumento de la clase media
También, bueno, pues en algunos momentos he comentado sobre esto. Ya sabéis que China añadió 250 millones, 300 millones de personas a la clase media en la década anterior. Ahora los incrementos en China son más en clase media alta, pero en India, que partía de niveles más bajos, bueno, pues es lo que se espera un poco en esta próxima década. Alrededor de 200, 300 millones de personas se unan a esa clase media, ¿no? Pues demandando productos, bueno, y servicios, por supuesto, también, pues de mayor valor añadido. Bueno, como veis, las cifras, siempre hablando de China e India, son espectaculares porque, bueno, pues si hablamos de 300 millones es prácticamente la población de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero bueno, pues tenemos que ser conscientes de que, del impacto que también tiene esto en no solo el crecimiento, sino en la demanda de materias primas y por ende, por supuesto, en los precios, ¿no? Hemos visto un periodo que yo venía comentando también desde hacía un año aproximadamente, en el cual las materias primas que habían tenido más de una década de caída, siempre hablando en general, pero bueno, tanto las agrícolas como materias primas industriales habían sufrido caídas importantes y ahora estamos viendo, bueno, pues, niveles máximos de muchos años, de 12 años, de 15 años o incluso máximos históricos. Cualquier proceso, como digo, que se refiera al consumo y mayor demanda, bueno, pues va a tener efectos a medio largo plazo en el precio que van a ser duraderos. Y por supuesto, bueno, pues en la inflación. Vamos a ver la inflación moderarse, pero no, bueno, a los niveles que vimos anteriormente o en los años anteriores, sino vamos a tener que acostumbrarnos a ver niveles más altos de inflación. No es solo un momento puntual el que estamos viviendo, sino yo considero que es una tendencia a más largo plazo. Al final hay que analizar y ver por qué se están dando esas circunstancias. Es cierto que en algún momento, bueno, pues esos cuellos de botella, esas restricciones al comercio o ese parón, ¿no?, en la descarga o carga de contenedores, por supuesto que se va a aliviar, pero bueno, pues los fletes marítimos, que yo también analizo cada semana, pues han llegado a unos niveles muy altos. La bajada hasta niveles anteriores, prepandemia, en el cual tenían oscilaciones, pero relativamente moderadas, si se observaban, bueno, pues se movían en ciertos rangos. Yo creo que no las vamos a ver, quizá me atrevería a decir nunca más. Vamos a ver, bueno, que esos precios ya han subido y que al final, bueno, pues si el transporte marítimo u otro tipo de transporte aumenta, por supuesto, al final es un precio que va a tener que pagar adicionalmente los consumidores, porque se va a transmitir a los precios al productor de alguna manera y después a los consumidores. Bueno, el caso de Corea, bueno, pues también bastante significativo. Ya sabéis que muchas veces se hacen comparaciones, ¿no?, con Corea y España, incluso históricas, por haber, bueno, pues, salido de una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y en España, bueno, pues la instauración de la democracia. Me refiero también en términos poblacionales. Al final hay algunas similitudes, pero el caso de Corea, bueno, pues ya sabéis que apostó de alguna manera por la tecnología. Si mal no recuerdo ahora, bueno, pues también ha superado en per cápita a España. Es un país también con una fuerza exportadora importante y además, bueno, pues digamos que le favorece estar en la región asiática, ya que China, bueno, pues demanda muchos productos, ¿no?, en términos de semiconductores, automoción. Bueno, no se trata de ver esa comparativa con España, sino ver un poco cuál es el crecimiento estimado.
ha estado cercano al 3% en ese periodo, y bueno, pues ya como una economía que se considera desarrollada, se situará en niveles también pues más cercanos a países desarrollados, en torno al 2,5%, que hablamos de un crecimiento, bueno, pues más maduro. El caso de América Latina, bueno, pues con las dos principales economías de América Latina, que ya sabéis, son Brasil y México. Bueno, lo que podemos ver aquí es que han seguido sendas diferentes, con un periodo de crecimiento bastante fuerte, incluso en el caso de Brasil, me refiero, incluso la crisis financiera global no le afecta, sino que ese año el PIB es prácticamente constante, mientras que en México sí que sufre una caída, pero bueno, un crecimiento aceptable hasta que, bueno, pues llega esa crisis en Brasil, también, bueno, pues por efecto de la política, algo que siempre hay que tener muy en cuenta en países de América Latina, como la política ejerce algunas veces un efecto negativo, cambios en el gobierno sobre todo, cambios muy disruptivos, alguna radicalización, tampoco, bueno, me refiero a países en los cuales, bueno, pues el efecto es significativo. Y como digo, es algo que podemos ver claramente también en Brasil, por desgracia, ¿no? Esa década perdida entre el 2014 y, teniendo en cuenta esas estimaciones, bueno, es que en 2023, 2024 aproximadamente se recuperarían esos niveles que tenía en aquel año. Y el caso de México, bueno, pues con una caída en la crisis financiera global, después una senda bastante constante de crecimiento, hasta llegar, curiosamente, al mismo punto en el cual Brasil se encuentra ahora. Me refiero en términos acumulados. Por eso veis que el crecimiento medio es exactamente el mismo. Y ahí veis que, curiosamente, en el año 2022, bueno, pues se cruzan esas dos líneas, ¿no? Ha sido de 1,4% en este periodo, relativamente bajo. Además, bueno, pues teniendo en cuenta, como digo, para países emergentes y teniendo en cuenta circunstancias en el caso de México, por la cual muchas fábricas, ya sabéis, que se trasladaron de China hacia Estados Unidos o México, con esas famosas maquiladoras, ¿no? Que están un poco en la frontera, en la época de Trump, cuando quería que las empresas americanas volvieran de alguna manera. Eso es uno de los principales efectos, y el otro, el aumento de costes en China y sobre todo los costes laborales ajustados por la productividad, que no eran tan favorables como México. Bueno, pues como digo, a pesar de eso, ya veis que el crecimiento no ha sido tan dinámico como en otras economías asiáticas, ¿no? La productividad es relativamente baja, sobre todo en estos países, a pesar de lo que os comentaba, de que los salarios ajustados por productividad, eso sí, pero bueno, pues sobre todo el caso de Brasil es bastante significativo. Y bueno, pues la senda de crecimiento que se espera lleven en los próximos años, pues parece bastante similar, en torno al 1,7%, 2%, pero bueno, estaría en ese rango si no pasa nada. Me refiero que al final, este año también, por ejemplo, hay elecciones en Brasil. Lula es quien está mejor posicionado. El periodo de Lula es cierto que fue de un crecimiento muy vigoroso, muy dinámico. También hubo un efecto por causa de las materias primas, pero luego, bueno, pues se vio que las circunstancias quizá no habían sido tan favorables.
Para lo que llamo Europa del Este, Europa emergente, bueno, pues he considerado Rusia, que ya sabéis que pues, al tener una extensión tan grande, no sé si es Europa, pero bueno, pues cubre gran parte de Asia. De Rusia, las circunstancias actuales que tenemos, bueno, pues va a hacer que el PIB caiga aproximadamente el 11%, 15% este año, según algunos analistas. Y bueno, luego se mantenga en esa senda pues, relativamente constante, con una caída del 1,1%. En cualquier caso, ya veis ahí que venía de un periodo, no de un crecimiento tampoco muy fuerte. Bueno, estamos hablando del 1,5%, y eso a pesar de que ha habido un periodo en el cual los precios del gas y del petróleo, ya que depende en gran parte de la economía, ha sido favorable. No en los últimos años, en los cuales es cierto que el petróleo tuvo caídas significativas, pero bueno, no se vio un crecimiento muy vigoroso y sobre todo ahora están expuestos a lo que suceda con la guerra en Ucrania. La verdad es que el efecto yo creo que va a ser muy significativo, no solamente esa caída que se espera para este año y para el siguiente, sino la posible recuperación. Yo creo que ya veis que aquí sí que las estimaciones yo creo que son más realistas, en una recuperación prácticamente plana, pero bueno, pues como digo, es bastante difícil estimar lo que puede pasar con la economía rusa, sobre todo después de las restricciones que ha sufrido. Y el caso de Turquía, también de Turquía, bueno, pues se habla mucho, ¿no? El caso de la lira, bueno, con ese desplome hace también un par de años, bueno, más decisiones del gobierno de Erdogan que podrían poner también en tela de juicio esa recuperación ahora o ese crecimiento, pero bueno, se situaría en torno al 3% en esa senda. La verdad es que, bueno, pues como veis ahí, en el caso de la pandemia no tuvo impacto, de hecho tuvo un crecimiento pues, relativamente moderado, y la recuperación sí que ha sido muy fuerte, ¿no? Como digo, bueno, pues se espera en torno al 3,5% en los próximos años. Para el caso de África, pues también he elegido, bueno, pues, dos economías importantes, como Sudáfrica y Nigeria. Bueno, pues ya sabéis que Nigeria es ya la primera economía en términos de PIB. Hicieron una revisión hace unos años y se vio que después de esa revisión era más grande que Sudáfrica, y un crecimiento, bueno, pues que aquí ya veis que en ese periodo ha sido bastante similar. Aquí disculpadme porque creo que hay un error en el crecimiento medio. Por supuesto que no está bien y no son esos términos, así que disculpadme, pero bueno, es correcto para Sudáfrica, que crecerá en torno al 2%, pero obviamente no para Nigeria. De lo contrario, se hubieran movido de la misma forma. Lo corregiré y luego, como en la web lo vamos a publicar, bueno, pues lo podréis ver. De África, comentar que lo más significativo es, una vez más, la influencia de China en la región. Seguro que habréis visto algún mapa en el cual ya los países africanos tienen mucho más comercio con China, y sobre todo, bueno, pues se está centrando en la parte más oriental de África primero. Bueno, pues el caso de Kenia, en el cual, bueno, pues están desarrollando, o ya por supuesto desarrollaron el tren. En general también porque les interesa tener acceso a los puertos. Bueno, en Tanzania también el caso del puerto de Bagamoyo. Son todo proyectos que se engloban dentro del One Belt One Road, la nueva ruta de la seda, y
que están favoreciendo el crecimiento en otros países asiáticos, en otros países africanos, ¿no? Como os comentaba, Kenia o Tanzania. También en la tabla que os enseñaba al principio, bueno, pues podéis ver cómo el crecimiento pues, suele ser más vigoroso que incluso, bueno, pues, en la otra parte de África, ¿no? Hay países, digamos, más estratégicos, como el caso de Sudán del Sur, en el cual el 90% de las exportaciones son agricultura, y de ahí que China quiera tener, bueno, pues una red de trenes para ayudar a llegar hasta puertos en los cuales pues, ha invertido mucho dinero. Recuerdo que bueno, pues en los últimos años ha hecho unas inversiones de unos 20.000 millones de dólares en puertos y bueno, pues es la forma en la que ya sabemos que tiene mucho interés en materias primas, no solo industriales, pero también agrícolas, por supuesto. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar. Efectivamente hay muchos otros factores que bueno, no ha dado tiempo o por no extenderme más, que pueden afectar a la economía, como os decía, bueno, pues la inflación o conflictos o el COVID o incluso bueno, otras circunstancias epidémicas que se pudieran dar. Precisamente hace pocos días, pues, un caso de gripe aviar, ¿no? De contagios entre humanos, que es la primera vez que sucede, ya que los contagios pasaban de los pollos o las gallinas a los humanos, pero bueno, un contagio entre humanos pues también es preocupante si eso, bueno, pues se convierte de alguna manera en epidemia. Al final hay muchas circunstancias que hace que estimar, como se dice, siempre es muy difícil, sobre todo cuando es hacia el futuro. Y bueno, simplemente para que lo tengáis como referencia. Ya sabéis que, bueno, os he puesto mi Twitter antes, a nosotros nos podéis seguir en Finnomics. Por supuesto, dejaremos la presentación en vídeo y también estas slides corregidas con ese pequeño error que habéis visto al final. Y bueno, pues para cualquier cosa ya sabéis que nos tenéis siempre en Twitter. Y nada, os agradezco la atención prestada y hasta el próximo webinar. Muchas gracias.